Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quería comenzar este rato de oración hablando con el Señor y recordando que hace una semana asistí en Roma al encuentro con el Papa Francisco con motivo de el año de la familia. La misa del día 25, sábado por la tarde, el acto principal, pues el Papa no pudo celebrarla, estaba sentado, la celebró el cardenal Farrell y el Papa asistió, pero la homilía la dijo el Papa. En ella, tomando el Evangelio de la misa del domingo, era la víspera, el Papa habló de muchas cosas sobre la familia, ¿no? Pero me quedaba con un párrafo que es por el cual quería comenzar esta meditación, donde el Papa nos habló de una manera estupenda, maravillosa me pareció, de la libertad. Decía lo siguiente, te leo. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de la libertad. La libertad es uno de los bienes más valorados y buscados por el hombre moderno y contemporáneo. Todos desean ser libres, no tener condicionamientos, no estar limitados, y por ello aspiran a liberarse de todo tipo de prisión, cultural, social, económica. Sin embargo, dice el Papa con gran acierto, ¿cuántas personas carecen de la libertad más grande, la interior? La libertad más grande es la libertad interior. El apóstol nos recuerda a nosotros, cristianos, que esta libertad es sobre todo un don, cuando exclama, para la libertad nos ha liberado Cristo. Y añade, la libertad nos ha sido dada. Todos nacemos con muchos condicionamientos interiores y exteriores. Y sobre todo, añadía, con la tendencia al egoísmo. Es decir, a ponernos nosotros mismos en el centro y a buscar nuestros propios intereses. Pero Cristo nos ha liberado de esta esclavitud. Para evitar malentendidos, San Pablo nos advierte que la libertad que nos da Dios no es la falsa y la vacía libertad del mundo, que en realidad es un pretexto para satisfacer los deseos carnales. No. La libertad que Cristo nos ha adquirido al precio de su sangre está orientada totalmente al amor, para que, como nos decía y nos dice hoy el apóstol, se hagan más bien esclavos unos de los otros por medio del amor. Bueno, esto es lo que quería comenzar, porque me gustó mucho, sigue hablando después de la familia y de la libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Y me gustó mucho, ¿no? Pues ese texto. Y hoy llevaba ya tiempo sin decir ninguna meditación, porque allí no tuve oportunidad ni grabar ninguna. Y hoy dándole vueltas, pensaba un poco en las cosas que el Papa allí nos ha dicho.
Y me quedó muy grabado esto. Y tratando un poco de hacer mi oración con ello, llegaba a esa conclusión, ¿no? Es decir, que qué bueno es que nos demos cuenta que la verdadera libertad, esa que los hombres buscan y buscan y buscan y da la impresión de que nunca escuchan, nunca hallan, está en el interior del hombre. Está en el interior del hombre. La libertad interior. Y como decía San José María, nada hay mejor que saberse por amor, decía, por amor, claro, la libertad por amor. Nada hay mejor que saberse por amor, decía él, y no es contradicción, esclavos de Dios. Porque en ese momento perdemos la situación de esclavos, decía, para convertirnos en amigos, en hijos, la libertad de los hijos de Dios, insisto. Y aquí se manifiesta, añadía San José María, la diferencia. Afrontamos las honestas ocupaciones del mundo con la misma pasión, con el mismo afán que los demás, pero con paz en el fondo del alma, con alegría y serenidad, también en las contradicciones, que no depositamos nuestra confianza en lo que pasa, sino en lo que permanece para siempre. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Se refiere aquí y cita a San Pablo en Carta a los Gálatas y refiere a un texto del Antiguo Testamento de Abraham. Mira, es difícil entender, pero yo creo que tenemos que llegar a la conclusión, o descubrir, mejor dicho, que la libertad alcanza su plenitud cuando elige servir. Y sin embargo, cuando uno busca una libertad absoluta, es decir, entiende esa libertad absoluta como una independencia de Dios y de los demás, sin ningún límite, desemboca en un egoísmo, lo decía el Papa en lo que te leí antes. Un egoísmo que está postrado al yo, al poder, al dinero, a lo que sea. Pero cosas caducas que no tienen valor. Es absolutamente cierto, y creo que no hay que evidenciarlo ni explicarlo, que la libertad del hombre siempre es una libertad limitada. Porque el hombre es limitado. No hay una posibilidad, en el mismo ejercicio absoluta normal de la libertad, el hombre tiene que compartir cosas. Y por tanto, su acción siempre está limitada por los demás. El servicio que Cristo me pide a mí no consiste en dar algo, sino en darme a mí mismo, darme entero, poner en juego mi libertad. La íntima participación personal en las necesidades, decía el Papa Benedicto XVI, y sufrimientos del otro, se convierte así en un darme a mí mismo, para que el don no humille al otro. No solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo. He de ser parte del don como persona. Darme a mí mismo. El Papa lo decía, darnos a nosotros mismos. La verdadera libertad es en la donación total de la persona. Entregarme del todo. Es entregar mi libertad y entregarla por amor. Y entregando la libertad por amor, nos hacemos más capaces de amar y de entregarnos. Y por tanto, más libres. Es como un juego en la donación personal. Dar sin perder. Más todavía, ganar dando. Cuando el hombre, tú y yo, depositamos enteramente en Dios, sin más garantías que buscar y hacer su voluntad, la ganancia siempre es la alegría.
e identificarnos con Cristo. Y de alguna manera se recupera en un nivel más profundo esa libertad filial, ese ser hijos de Dios. Mira, es claro, y seguramente lo habrás pensado más de una vez, que a cada hombre, a ti y a mí también, el Señor, el Señor le confía la tarea de ser artífice de su propia vida. Y es verdad que pensándolo un poco, uno se da cuenta que puede hacer de su vida una obra maestra de amor. Sí, con aciertos, con errores, con debilidades. No pasa nada. Lo importante es no perder de vista el faro, el sentido. Aquel a quien se alegra el corazón, el único que puede llenar la capacidad de amar, a quien radicalmente queremos orientar a la libertad. No perder de vista eso. Aquel a quien se alegra el corazón, en quien se alegra el corazón, el único que puede llenar la capacidad de amar. Tú y yo tenemos, por tanto, que darnos cuenta que nuestra vida es un eso. Es un ir haciendo la voluntad de Dios para que mi vida sea una obra maestra de amor. Después, evidentemente, hay elecciones particulares. Cosas pequeñas o cosas grandes, importantes. Por ejemplo, una profesión. Por ejemplo, tener un horario. Por ejemplo, adquirir un pequeño compromiso o grande. Todos esos elecciones, que en el fondo es uso de la libertad, apuntan, en último término, a un bien querido en sí mismo, que es Dios. Y ese es el bien que amamos de manera absoluta. Si entendemos que mi corazón, mi vida es amar de una manera absoluta a Dios, todas las demás elecciones que yo tengo que hacer, las cuales me puedo equivocar, sí, si están dirigidas a ese bien último que es Dios, estarán bien encaminadas. Este fin da sentido a las pequeñas acciones de cada día. En el fondo es aquello de hazlo todo por amor. Hazlo todo para la gloria de Dios. Como dice Santo Tomás de Aquino, dice de esa manera tan escolástica suya, ¿no? Decía, solo hay dos bienes que pueden presentarse al hombre como absolutos y por tanto guiar el resto de las acciones: la gloria de Dios, ¿verdad?, y la propia estima. Y añade, como en el amor a Dios, el mismo Dios es el fin último al que se ordenan todas las acciones que se aman rectamente, así en el amor a la propia excelencia, a uno mismo, se encuentra otro último fin a que se ordenan también todas las cosas. Pues el que busca abundar en las riquezas, en ciencias, en honores o cualesquiera otros bienes, pero por todo ello busca la propia excelencia, no busca a Dios. No busca a Dios. Pero eso no me da. La búsqueda de la propia excelencia, la búsqueda de mis honores, la búsqueda de mí mismo, no me da la paz ni la alegría. Solo Dios puede dar el auténtico sentido a mis afanes y quehaceres. No, solamente Dios, como fin absoluto de mi vida, fin al que dirijo mi libertad, fin por el que hago las cosas, fin por el que hago las cosas.
Acuérdate de aquella frase de San Agustín: nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que mientras no descansa en ti. Claro, esa frase muestra perfectamente el origen y el fin de la libertad creada. Me has hecho Señor para ti. Tú, Señor, eres mi origen y tú eres mi fin. Y mi corazón está inquieto porque tú estás en mí, porque yo estoy hecho a tu imagen y semejanza, hasta que llegue el momento en que descanse en ti. Claro, este es el fin y origen de nuestra libertad, que al mismo tiempo es un don y tarea. Dios me da la libertad para que alcance la plenitud. Y la plenitud es elegir el amor de Dios, buscando siempre el Señor en las decisiones pequeñas y grandes. Y me pregunto, y te pregunto, ¿buscas siempre tú, busco yo siempre, Señor, el amor de Dios? ¿En lo pequeño y en lo grande? ¿Entiendo que mi vida tiene ese sentido? Mira, ¿te acuerdas del Evangelio, ¿no? La escena tan bonita, y al mismo tiempo diría que dramática, por cómo acaba, del joven rico? Aquel chico estaba inquieto. Había una inquietud en su corazón que le lleva a acercarse al maestro y preguntarle. Por tanto, había un deseo de bien, un deseo de felicidad, un deseo de paz, un deseo de Dios. De Dios, ¿no? Y entonces, no queriendo conformarse con menos, acude a quien tiene las respuestas definitivas. Maestro bueno, dice, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Claro, el Señor le contesta como, no sé si lo esperaba así él, pero de una manera radical, radical, ¿no? Y le dice, el Señor le muestra primero los caminos incompatibles con lo que él busca. Los mandamientos: no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etc. Eso ya lo hago, muy bien. Y entonces le dice el Señor: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego ven y sígueme. Claro, estas palabras tan radicales, tan claras, tan fuertes, tan definitivas, de alguna manera relativizan la importancia de todo lo que hasta entonces centraba el interés del joven. Claro, su libertad, que era usado bien y ha sido un buen chaval, ha hecho las cosas bien, dice, su libertad tropieza con una alternativa no prevista. Algo que Dios le presenta, que es ensanchar el horizonte de su vida. Oye, te presento esto. No quiero que te quedes en poco. Mira el horizonte de tu vida. No es que vivas mal, al contrario. Eres bueno. Pero es insuficiente. Aspira más. Ante el nuevo panorama que Jesús le abre, calla. Yo me imagino aquel silencio del joven rico cuando Jesús le ha planteado esto. Lo que pasaría por su corazón y su mente. Sabe que el maestro tiene razón. Más aún,
es como si aquellas palabras le revelaran de alguna manera la divinidad de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Solo buenos, nada es bueno sino solo Dios. Sin embargo, fíjate, no es suficientemente libre para ponerse a disposición del Señor. La prudencia humana, el temor a perder algo valioso, quizás el afán de seguridad personal, le llevan a conformarse con lo que ya tiene. Conformista, es un conformista. Se conforma con lo poquito que tiene o con lo mucho que tiene, pero es que Dios le presenta algo mucho más grande. Pero no es capaz de usar su libertad. No es capaz de usar esa libertad en ese momento para amar a Dios. Le da miedo. Le da miedo. Tiene la vana esperanza de que sin aspirar a tanto como Jesús lo propone, sin arriesgar su posición, su fama, lo que quiera, y su dinero, tal vez podrá estar bien. ¿Podrá estar bien? Sí, seguramente sí. Pero no habrá actuado conforme a lo que el Señor le pedía, conforme a ese don tan grande que Dios le ha concedido, que es el uso de su libertad. El uso de su libertad para amar a Dios y amarle con todo su corazón. Así es. Mira, me gusta pensar esto, pero ya sabes que este chico se marcha triste. Triste. No podía ser de otra manera. Mira, perseverar en el amor, en ese uso de la libertad para amar al Señor, no consiste en una lucha tensa, por ejemplo, para no fallar nunca. Si lo piensas un poco, por ejemplo, ningún velero llega a puerto en línea recta, tiene que estar rectificando continuamente, aprovechando los vientos, corregir desviaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo importante para el velero? Saber dónde tiene que llegar y permanecer vigilantes durante el viaje para ir rectificando el rumbo. Pues esto, llevado a la vida interior, es pensar que es necesario volver a entregar la libertad muchas veces, sobre todo si nos damos cuenta de que hemos comenzado a vivir. Hemos podido comenzar a servir a otros señores, a otros señores, a eso que dice el Evangelio, ¿no? A Dios y las riquezas. La falta de alegría es uno de los indicadores que permiten darnos cuenta de que estamos perdiendo la orientación de Dios. ¿Por qué estás triste? Y quizás si te das cuenta, ¿no?, y lo piensas un poco, a lo mejor has perdido como esa orientación de Dios como lo único, lo más importante de tu vida. El hijo pródigo, pues es el itinerario, el ejemplo más clarísimo de la conversión. Llega un momento en que está triste, llora, indigente, hambriento de alegría, hambriento de amor, porque le falta ¿por qué? Porque se da cuenta, después de todo lo que ha pasado, que ha abusado de su libertad filial. ¿Así? Ha abusado de su libertad filial. Y entonces cuando él piensa y se autorreversus, es decir, reflexiona sobre sí mismo, y empieza a mirar lo dura la verdad de los hechos, le hace reaccionar esa penuria, sí.
y darse cuenta de lo poco que valía por sí solos, de las crueles servidumbres, limitaciones a las que se había visto abocado por su pecado y sin su padre. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen? La casa de mi padre. Ha perdido entonces como el miedo a llamar las cosas por su nombre y el contacto, digamos, con la verdad sobre sí mismo. Soy un pecador. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces se encamina hacia la libertad. La verdad le encamina hacia la libertad. Es que es la verdad la que crea la libertad. La verdad os hará libres. Ante la realidad de las cosas, el reconocer la verdad de su pecado, retorna a la casa del Padre. Porque es el lugar del encuentro con la felicidad. Por supuesto. Mira, en ese retorno, aún antes de haber llegado a casa, aún antes de que su padre le diera el abrazo, ya está incoada la alegría de la conversión. Ya está abierta, de alguna manera, entreabierta ya la puerta a la esperanza. Ya hay una decisión de regresar. Ya ha recuperado su disposición hacia el amor. El chico rico, el joven rico, no lo recupera. No es capaz de abrir esa puerta de la libertad para amar más al Señor. El hijo pródigo sí. Recupera la libertad madura en el amor a Dios. La libertad filial no es una especie de contabilidad de errores y aciertos. ¿Por qué? Porque los errores se convierten en aciertos cuando son ocasión de amar más. Cuando uno pide perdón. Cuando uno se llena de esa plena confianza en la misericordia del Señor. Todo esto, a mí por lo menos personalmente me ayuda a decir, no puedo perder la paz nunca. No puedo perder la paz nunca. Estoy llamado a la contrición. En el Apocalipsis, y acabo ya, San Juan describe a una multitud de incontable ante el trono y ante el Cordero, vestidos de blanco y con las palmas en la mano, la palma del martirio, símbolo de la alegría y del triunfo, de la alegría de honrar a Dios, y de la victoria de quienes le dan gloria para siempre. ¿Cómo lograremos nosotros esa preciosa conquista? Pues mira, sabiendo que nuestra libertad ha sido liberada por el Calvario, que Cristo nos ha libertado en la cruz, que allí el acto más libre de la historia de la humanidad es Cristo en la cruz. Es el culmen, ¿no?, del buen uso, por así decirlo, de la libertad. Para ser libres nos liberó Cristo. ¿Y cómo nos libertó Cristo? En la cruz. Vamos a pedir al Señor que nos haga entender estas cosas, a veces difíciles, lo entiendo, pero que son siempre un don, una alegría.
una alegría. Nacía esta meditación al hilo de lo que el Papa nos decía hace unos días en Roma. La libertad de los hijos de Dios. Bueno, la libertad como don interior. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nosotros sepamos también en nuestra vida vivir así, como hijos de Dios, como libres hijos de Dios, que aman a Dios por encima de todo, por encima de todo lo demás, y entienden que el verdadero uso de su libertad es amar a Dios. Pídeselo a mi Madre, a nuestra Madre, Santa María.